Buenas tardes, esto es el 6 de mayo y este es grupo 04 de cálculo 3. Nosotros vamos ya a pasar a la pantalla blanca. Otra vez, de antemano, a veces hay problemas de conexión. Tenga paciencia, por favor. Bueno. Ok. Estuvimos examinando la regla de la cadena y el cálculo de segundas derivadas con derivación implícita. Quiero comenzar con otro ejemplo de orden superior. Orden superior. Escuchan, hola. Ok. Y es típico de un tipo de problema que siempre aparece en los exámenes. Ok. Z es una función de dos variables. Z de XY. Y cumple una famosísima ecuación de la física, que es ZXX más ZYY. Déjame escribir eso mejor. ZXX más ZYY igual 0. Eso es lo que se llama la ecuación de Laplace. Gran físico matemático en Francia. Y él, en sus estudios de la teoría de gravedad y mareas, introdujo esta ecuación. Ahora, el problema es el siguiente. ¿En qué se convierte esta ecuación si lo somete a un cambio de variable? Supongamos que uno cambia X y Y por R y θ. X es X de las nuevas variables R y θ. También Y se cambia por una función de las nuevas variables R y θ. Y la pregunta es, ¿en qué se convierte la ecuación de Laplace una vez a cambiar esas variables? Z ahora va a ser una función de R y θ, ya no una función de X y Y. Y la cuestión es, ¿en qué se convierte el lado izquierdo de la ecuación de Laplace? Entonces, la pregunta que planteamos es, ¿en qué se convierte? ¿Convierte? A Laplace. ¿Alguien tiene su audio abierto? Ciérrala, por favor. ¿En qué se convierte Laplace, la ecuación del gran físico matemático Laplace? Bueno, la idea es la siguiente. Uno tiene que
calcular la primera y la segunda derivada con respecto a X, pero en términos de las nuevas variables. Entonces, solución. Bueno, usando la regla de la cadena, Zx va a ser ZR por Rx más ZY a Z theta, perdón, por theta X. Eso es el primer cálculo que hacemos y eso es la regla de la cadena. R, C. Regla de la cadena. Ok. Entonces, esa es la parte donde usamos, la primera parte donde usamos la regla de la cadena. Ahora, hay que calcular la segunda derivada. Muy bien. Entonces, se dice que ZXX ZXX es la derivada de todo esto, ZR, Rx, más Z theta, theta X, sub X. Hay que derivar toda esa suma con respecto a X. Ahora, la suma es de dos productos, entonces hay que aplicar las reglas del producto a cada uno. Y eso es, en paréntesis, la derivada del primero, que es paréntesis ZR sub X, la derivada del primero por el segundo sin derivar, Rx, más la derivada, el primero sin derivar, ZR, por la derivada del segundo con respecto a X, y eso sí, eso es Rxx. Y ahora, igual para el segundo producto. Entonces, más a Z theta en paréntesis con respecto a X por theta X más a Z theta sin derivar por theta XX. Eso es theta XX. Ok. Ahora, la razón de que usé la notación de paréntesis es porque de nuevo hay que aplicar isomorfismo de árboles. ¿Cómo? Vea. Si uno ve la primera ecuación en la caja, uno puede poner paréntesis alrededor de Z. Y esto indica la fórmula. Si uno deriva Z con respecto a X, uno tiene el lado derecho. Y por isomorfismo de árboles, famoso isomorfismo de árboles, por IA, isomorfismo, árboles, a ZRX sub X, uno obtiene por de la fórmula para Z sub X, por cambiar Z por ZR en todas partes. Entonces uno tiene a ZR
Y luego el subíndice R. Por Rx más zeta theta, zeta R, perdón. Y luego el subíndice theta por theta X. Y igual para zeta theta. Zeta theta sub X es zeta RR Rx más zeta theta, perdón, eso está mal. Déjame escribir eso otra vez. Es zeta theta y luego agregamos el subíndice R, Rx, más a zeta theta y agregamos el subíndice theta por theta X. Déjame escribir ese subíndice mejor. Ok, entonces ya podemos sustituir esos resultados en la fórmula anterior y uno obtiene que zeta XX en términos de R y theta es primero zeta RR Rx más zeta R theta theta X. Esto es esta parte aquí. Y hay que multiplicar todo por Rx. Más, ahora usamos el otro isomorfismo de árboles, zeta theta R, Rx, más zeta theta theta, theta X, y todo eso va multiplicado por theta X. Y luego todavía sobren más zeta R por R doble, Rxx, más zeta theta por theta XX. Ahora, ya multiplicamos. Entonces uno tiene zeta RR. Estamos quitando los paréntesis ya. Por Rx al cuadrado. Más zeta R theta theta X Rx. Más zeta theta R Rx theta X más zeta theta theta
por θ x al cuadrado. Y ahora más ZR, R doble, RXX, más zeta theta, theta doble o theta XX. Pero obsérvanse, tenemos la derivada mixta, zeta R theta y zeta theta R. El teorema de Schwartz dice que los dos son iguales. Entonces podemos escribir este en forma final, ZXX es ZRR RX2 más dos veces ZR theta RX theta X más zeta theta 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 X al cuadrado más ZR RXX más zeta theta theta XX. Ahora, esa es la parte larga en este cálculo. Ya tenemos la segunda derivada de zeta con respecto a x en términos, déjenme escribir ese primer término un poquito más limpio. Rx al cuadrado. Ok. Ahora, claro, faltamos zeta y. Pero aquí nunca usábamos que x era diferente de y. Todo el cálculo para zeta y es idéntica con el cálculo para ZXX, solamente hay que cambiar X por Y en todas partes. Entonces uno tiene ZY, lo escribimos por inspección. Es igual a ZRR por RY al cuadrado más 2 Z R theta RY theta Y. Más, ¿alguien tiene su audio abierto, por favor? Zeta theta theta por theta y al cuadrado. Más zeta R por RY más zeta theta por theta y. Eso es por inspección por la simetría del cálculo. Por lo tanto, ya que tenemos eso, podemos combinar y escribir el lado
derecho de la ecuación de Laplace en la nueva forma. Entonces, esto implica que zxx más zyy es igual a, primero, zrr por rx2 más ry2. Rx2 más ry2. Más a2 z a r theta por rx theta x más ry theta y más a z theta theta por theta x2 más theta y2. Más zr por rxx más ry más finalmente r theta, perdón, z theta por theta xx más theta y. Esta y igual 0. Esto es la forma general para la nueva forma de la ecuación de Laplace una vez que cambiamos las variables dadas x y y por las nuevas variables r y theta. Y obsérvense, no decimos nada sobre la definición exacta de ese cambio de variable. Son dos nuevas variables cualesquiera. ¿Ok? Entonces, esto es la ecuación pedida. Y su forma general sirve para una infinidad de cambios de variables. Ahora nosotros vamos a ver qué sucede si pasamos a polares. Pero también la misma ecuación sirve para ver lo que pasa si pasamos a, por ejemplo, a funciones hiperbólicas. Recuerda ellas, ¿ok? Entonces, ejemplo. Es un ejemplo muy importante. X es r cos theta. Y es r sin theta. Ese es el cambio a las coordenadas polares. Y uno quiere saber en qué se convierte la ecuación de Laplace en ese caso. ¿Ok? Sí, tenemos la forma general,
Pero vea, todos los coeficientes en la nueva ecuación son derivadas de R y θ. Entonces, hay que hallar Rx, θx. Rxx, θ XX. Y las mismas con Y. RY, θY, coma. Déjame poner esa coma mejor. RY, θY, RYY y θYY. Obsérvanse al enfrentar el problema en esta manera. Vamos a ver de cambiar las variables en la ecuación de Laplace. Separamos la parte donde usamos la regla de la cadena, en la primera parte, de la versión explícita del cambio de variable en el ejemplo que vamos a hacer ahora. Es una manera sistemática para hacer eso. Bueno, llamamos este sistema de ecuaciones asterisco. Lo que hacemos es lo que hacemos antes, pero no lo hemos hecho antes. Sí, es de que este par de ecuaciones define R en función de X y R en función de X y θ en función de X y implícitamente. No tenemos fórmulas para R ni θ en esta, es al revés. Entonces se usa una forma de derivación implícita, donde uno, de nuevo, deriva las ecuaciones que definen las funciones implícitamente con respecto a las variables. Entonces, vea, la derivada del sistema asterisco con respecto a X. ¿Qué es que obtenemos? Derivamos la primera y derivamos la segunda. Ahora, la derivada de X con respecto a X es 1. 1 es igual a, tenemos un producto, Rx cos θ, luego más la primera sin derivar por la derivada del segundo. El segundo factor es coseno. Su derivada es menos seno. Entonces, menos R seno θ por la derivada de θ, θx. Puro cálculo 1. Ahora hay que derivar la segunda ecuación con respecto a X. Y como Y es independiente de X, uno tiene 0 es igual a Rx a coseno θ, a seno θ, perdón. Profe, nada más para aclarar, ¿por qué es que es igual a 1 en la primera? Porque la derivada de X con respecto a X es ¿qué? Ok, gracias. Ajá. ¿Otra duda? Menos R, perdón, más R cos θ por θx. Déjame escribir
es en forma más limpia este aquí. Más R cos theta, theta X. Bueno, vean lo que uno tiene ahí. Uno tiene un sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas. Las dos incógnitas son Rx, theta X, Rx, theta X. Y obsérvense, Rx aquí y theta X son dos de las cosas que deseamos. ¿Okay? Entonces hay que despejar de ese sistema de ecuaciones, ¿ok? Bueno, usando la matemática de colegio, dos ecuaciones lineales, uno obtiene, y ustedes pueden verificar esto, que Rx sale coseno theta y theta X sale menos sen theta sobre R. Ok. Ahora, ya que tenemos eso, ya vamos a calcular, volvemos otra vez, Rxx y theta XX. Entonces uno dice, bueno, Rxx es la derivada de coseno theta respecto a X. Y eso es menos seno theta por theta X. Regla de cadena de cálculo 1. Pero theta X tenemos una fórmula. Eso es a menos seno theta por theta X, que es menos seno theta sobre R. Y eso es, menos por menos da más, seno cuadrado de theta sobre R. Rxx es esto. Ahora, haciendo la misma cosa con theta xx, se aplica la regla del cociente y uno obtiene, yo dejo eso a ustedes, theta xx sale 2 sobre R2 coseno theta seno theta. Mismo cálculo con theta x se deriva usando la regla del cociente y uno usa las dos fórmulas, una para Rx y la otra para theta x y uno obtiene eso. Bueno, ok. Ya tenemos las primeros 4 derivadas que necesitamos chequeadas en rojo abajo ahí. Ahora hay que hallar las mismas derivadas respecto a y. ¿Cómo lo hacemos? Derivamos el sistema asterisco con respecto a y.
uno hace derivada de asterisco con respecto a y. Esta vez uno tiene a la derivada de x con respecto a y es 0. Es RY a coseno theta a menos R sin theta por theta y. Y la derivada de y con respecto a y es 1. Entonces 1 es RY seno theta más R coseno theta por theta y. Ok, esta vez las incógnitas son RY, theta y, RY, theta y. Entonces uno vuelve otra vez a su colegio para resolver el sistema y lo que uno obtiene esta vez simplemente les indico RY sale a sin theta. A theta y sale a coseno theta sobre R. RY, idéntico como RXX, sale a coseno cuadrado theta sobre R. Y finalmente, a theta y sale a menos 2 sobre R2 coseno theta seno theta. Ok, entonces ya tenemos las 8 derivadas pedidas en el ejemplo, todos expresados en términos de theta y de R. Ahora, antes de proceder hasta este momento, hay dudas sobre cualquier parte de este cálculo, de este ejemplo. Con mucho gusto intento aclarar la duda. No, bueno, ok. Ahora viene la hora de la verdad. Hay que cambiar todos los coeficientes en la fórmula general para el cambio en Laplace, para estas cantidades aquí. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, uno tiene, el primer coeficiente es Rx al cuadrado más Ry al cuadrado es coseno theta cuadrado más seno theta cuadrado. Es coseno cuadrado theta más seno cuadrado theta.
Y por la identidad más famosa en toda la matemática, este es 1. Entonces, el primer coeficiente es 1. El siguiente coeficiente es Rx theta x más Ry theta y. Ok. Rx theta x más Ry theta y es pues, Rx ya vimos, es coseno theta por theta x, recordamos que es theta x, menos sen theta sobre R. Menos sen theta sobre R. Más R theta y. R es seno y theta y es coseno sobre R. Seno theta por coseno theta sobre R. Y claro, eso, los dos términos cancelan. 0. Luego, uno tiene theta x cuadrado más theta y cuadrado. Y eso es menos seno theta sobre R al cuadrado más coseno theta sobre R al cuadrado. Y por la famosa identidad, eso es 1 sobre R al cuadrado. Entonces ya tenemos 3 de los 5 coeficientes ya calculados. Ahora uno tiene que calcular, recuerde, es Rxx. Aquí está, Rxx más Ry. Entonces, uno tiene Rxx más Ry. Es para ver una vez más. R seno cuadrado sobre R. Ok. Es seno cuadrado sobre R más coseno cuadrado sobre R. Y eso es 1 entre R. Y finalmente, uno tiene theta xx más theta y. Es igual. Volvemos a ver. Theta xx, aquí está,
2 sobre R2 coseno coseno. Entonces es 2 sobre R2 coseno seno. Y theta y es menos menos 2 sobre R2 seno por coseno. Y claro, eso se colapsa a 0. Entonces, de los 5 coeficientes, 2 son 0. Y uno obtiene la forma final a ZXX más ZYY es igual a ZRR más 0 más Z theta theta sobre R al cuadrado más ZR por 1 sobre R más 0 igual 0. Eso es la nueva forma pedida. La pedida. Y ya tenemos la ecuación de Laplace, pero ya expresada en coordenadas polares, ¿ok? Y repito, vea lo que tuvimos que hacer. Primero obtuvimos la forma general para cualquier cambio de variable, aquí está. Luego, para el cambio particular, tuvimos que generalizar el concepto de derivación implícita al derivar un sistema de ecuaciones. Y aquí tenemos 4 variables, x, y, r, theta. Y uno puede expresar x en función de r y theta, y en función de r y theta, y viceversa. Y así, derivando el sistema aquí y aquí, obtuvimos 2 ecuaciones en 2 incógnitas lineales y luego uno pudo resolverlo fácilmente y luego calcular la segunda derivada directamente usando la regla de la cadena en ambos casos, ¿ok? Y luego, en base de eso, uno sustituye para todos los coeficientes, los 5 coeficientes en la forma general, 2 salieron 0 y las otras 2, uno entre R2 y 1 entre R. Y así obtenemos la forma transformada de la ecuación. Ese es un 2 aquí. ¿Hay dudas sobre este ejemplo? Bueno, ok. Con eso
con la derivación implícita el cambio de variable en ecuaciones diferenciales y en particular el cálculo de derivadas de orden superior. Vamos a dejar por un lado en sí derivación. Bueno, no, mentira. Hay una cosa más que tengo que mencionar, sí. Cuando nosotros calculamos la derivada parcial con respecto a X, uno está preguntando cuál es la razón de cambio de Z, si sea una función de X y Y, Z de X y Y. Uno está pidiendo cuál es la razón de cambio de la función en la dirección del eje de X. O, si uno calcule la derivada con respecto a Y, uno está pidiendo cuál es la razón de cambio en la dirección Y. Pero, ¿qué sucede si uno quiere la derivada o el cambio, la razón de cambio de la función en otra dirección? No en la dirección X necesariamente, ni en la dirección Y, pero alguna otra dirección intermedia. ¿Ok? Entonces uno tiene lo que se llama dos derivada direccional. La derivada direccional. Bueno, como yo dije, la derivada, cuando uno dice sea a Z igual Z de XY. Una función de dos variables. Entonces, Z sub X es igual a la razón de cambio instantáneo déjame cambiar esa. Es la razón de cambio instantánea en la dirección X. O, si uno quiere, la dirección del vector unitario Y. Ok. Ahora, esa es una manera de contemplar lo que es Zx, es la razón de cambio instantáneo en la dirección de la eje de X. Ok. Ahora, supongamos deseamos la razón de cambio en otra dirección. Ok.
sea U igual coseno theta seno theta un vector de dirección. Entonces aquí está la idea. Uno tiene el sistema de coordenadas en el plano XY. Nosotros vamos a elegir una nueva dirección. Aquí es la nueva dirección a U. Aquí está el ángulo θ. El ángulo que se forma con la horizontal. Entonces llamamos, ese es el eje de X. Y ese es el eje de Y. Bueno, si una manera de contemplar la razón de cambio en la dirección U es de contemplar U como la dirección de un nuevo sistema de coordenadas. Uno tiene un nuevo sistema donde esto es el eje X'. Y ese es el eje Y'. Entonces, si uno lo piensa así, Z sub X' es el cambio, perdón, es la razón es la razón de cambio instantánea en la dirección U. Bueno, eso es una rotación del sistema de coordenadas, eso es lo que es. Y las fórmulas estándar para rotación, ustedes deben conocerlos, pero para recordarles, uno tiene
de que X es X prima, coseno theta menos Y prima seno theta y uno tiene de que Y es X prima sin theta más Y prima. Coseno theta. Esas son las fórmulas estándares para la rotación de, el sistema de coordenadas, ¿ok? ¿Cuáles son las ecuaciones que definen el valor de X' y Y' en términos de X y Y y viceversa? Bueno, entonces la regla de la cadena, uno quiere calcular ZX' por la RC, la regla de la cadena, ZX' es ZX por X, X' más ZY por Y, X'. Pero vean la fórmula. Eso es ZX'. Eso es ZX, perdón. Por la derivada de X con respecto a X'. Y eso es coseno theta. Más ZY más ZY por la derivada de Y con respecto a X' y eso es sin theta. Y eso escrito en escrita en forma de vectorial, es el vector ZX', coma, ZY', punto, perdón, ZX, no, ZY. Esto es ZX, bla. Déjame escribir eso otra vez. ZX, ZY, por coseno theta sin theta. Pero eso es nabla zeta punto, y vean, el vector U, el vector unitario U, porque coseno theta, seno theta tiene longitud 1. Entonces, lo que hemos descubierto es que la derivada de una función, por lo menos de dos variables, en una nueva dirección, la dirección forma ángulo theta con la horizontal, es nabla zeta punto U. ¿Ok?
¿Okay? Algo muy interesante, por lo menos en 2 dimensiones. Ahora, ¿qué pasa en 3 dimensiones? Bueno, antes de ver qué pasa en 3. Entonces, vea lo que pasó aquí. Uno quería saber cuál es la razón de cambio instantáneo de una función en cualquier dirección, no solamente a lo largo del eje de X o del eje de Y. ¿Cómo es que calculábamos eso? Nosotros hicimos un cambio, una rotación de ejes, tal que el nuevo X, eje de X, vas a ver el eje de X', coincide con la dirección pedida. Y luego uno sabe que Z, la derivada parcial con respecto a ese nuevo eje, es la derivada en la dirección pedida. Y usando la regla de la cadena, descubrimos esta fórmula. Antes de proceder, ¿hay dudas sobre lo que hice aquí? Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos una función de 3 variables. Entonces, sea W igual F de X, Y, Z. Y sea U en 3 dimensiones, vector unitario. Igual con cosenos directores a L, M y N. Entonces, uno quiere saber cuál es la derivada de W en esa dirección. Hallar yo voy a volver un momento a esto. Ese yo voy a escribir para usar una notación. Ese es la derivada en la dirección U de Z. Esa es notación. ¿Okay? Entonces, hallar la derivada de F o de W en la dirección U. La idea es igual. Uno sabe que la derivada de W en con respecto a X es la razón de cambio en la dirección del eje de X. Supongamos hacemos una rotación del sistema de coordenadas X, Y, Z a un nuevo sistema X', Y', Z', tal que el eje de X, o X' en este caso, coincide con la nueva dirección. Entonces, de nuevo, la derivada que estamos buscando es la derivada en la dirección
del nuevo eje de X. Entonces, sean X', Y', Z', el sistema rotado tal que el eje X' es paralelo a U. Entonces, cada eje va a tener nuevos números directores. Entonces, sean para X', supongamos que los números directores son L1, M1, N1. Para Y', supongamos los números directores son L2, M2 y N2. Y para el nuevo eje de Z', los cosenos directores son L3, M3 y N3. Entonces, eso implica que la relación son de que X, y eso es en su curso de álgebra lineal, es L1, X', más L2, Y', más L3, Z'. Y es M1, X', más M2, Y', más M3, Z'. Y finalmente, Z es N1, X', más N2, Y', más N3, Z'. Ok, ahora la regla de la... Ok, ahora nosotros sabemos de que lo que hay que calcular es du y eso sabemos es la derivada de f en la dirección X'. Y por la regla de la cadena es fx, xx', más fy, y x', más fz, zx'. Y eso es fx por L1 más fy por M1
más fz por n1. O es fx, fy, fz, punto L1, M1, N1. Y eso es nabla F punto U. Entonces, para dos dimensiones, aquí está antes, nabla Z punto U. Para tres dimensiones, nabla F punto U, uno tiene la fórmula para la derivada en la dirección U. Tal derivada, definición. D grande sub U. Por definición. Ya no depende si son dos dimensiones o tres dimensiones. Es, perdón, la derivada de qué? La derivada de F en un punto P por definición. Es nabla F en tal punto punto U. Tal cantidad es la derivada direccional o la derivada de F en la dirección U. En la dirección U. Ahora, un ejemplo. F es XY más YZ más ZX. Y la dirección
es 2, 3, 6. Y el punto P es 1, 2, 3. A hallar la derivada en la dirección U de F en el punto P. Solución. Primero, nabla F. Es un vector. Sus tres componentes son la derivada respecto a X, es Y más Z. Derivada respecto a Y, X más Z. Derivada respecto a Z, a Y más X. Ahora, hay que evaluarlo en el punto P. Nabla F en P en 1, 2, 3 es igual a 2 más 3, coma, 1 más 3, coma, 1 más 2, 2, bueno, 1 más 2, está bien. Y eso es 5, 4, 3. Ahora, un error que alumnos siempre cometen es el siguiente. Dicen, la fórmula dice así, que la derivada en la dirección U de F en P es nabla F, que es 5, 4, 3, por el vector de dirección, y el vector de dirección es 2, 3, 6. Falso, falso, falso. Y la razón que es falso es de que hay que recordar de que este vector es unitario, tiene longitud 1. Y para que el vector de dirección tenga longitud 1, como cualquier vector, hay que dividirla entre su longitud. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y eso es 5, 4, 3 por 2, 3, 6 sobre 4 más 9 es 13 más 36, 49, raíz de 49, 7. Y eso es
5 por 2 más 4 por 3 más 3 por 6 sobre 7. Y eso es 10 más 12 es 22 más 18, 40. Entonces la derivada direccional es 40 sobre 7. O 5 y 5 séptimos. Entonces, por ejemplo, eso significa de que si F indica la temperatura en el punto X, Y, Z, entonces eso dice que si uno está caminando en la dirección 2, 3, 6, cuando uno pasa el punto 1, 2, 3, la temperatura está cambiándose en 5 y 5 séptimos grados centígrados por unidad de longitud. Cada metro, cada año luz, como sea. ¿Okay? Bueno, entonces hay dudas sobre la definición de derivada direccional o su cálculo en este ejemplo. Todo claro, profe. ¿Perdón? ¿Cuál Todo es claro. la duda que tiene el señor? ¿Ya hay? ¿Cuál es? Profe, que todo claro, perdón. ¿Se quedó claro? Sí. Ok. Está bien. Bueno, ¿hay otra duda acaso? Bueno, ok. Resulta que este lunes no es feriado. Ok, y entonces nosotros volveremos a reunirnos este lunes. Ojalá que tenga más información sobre el examen ese día, ok. Entonces que todo el mundo tiene un buen fin de semana. Cuidado con el COVID, ok. Y hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe.